Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, yo, aparte de esa alegría, es buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia. Quisiera continuar hablándole acerca de las cosas escatológicas, aunque como le decía en la mañana a los hermanos que estaban acá, realmente se ha venido a dar todo en los últimos días como temas escatológicos, porque todo apuntan hacia la venida del Señor Jesucristo. Y lo que estamos viendo alrededor del mundo también apunta a las señales esas extraordinarias, nuestro pronto encuentro con el Señor. Sin embargo, esa alegría a veces se vuelve un poquito de preocupación cuando miramos que hay señales que se están cumpliendo pero que afectan negativamente a la iglesia. Algunas de ellas pueden ser el desvío, la apostasía que se está dando, porque se está dando una apostasía, y de eso hemos estado platicando desde el día miércoles bajo otra palabrita, bajo otra que ahorita la vamos a ver. Pero el tema entonces que yo quisiera que habláramos en esta noche, y vamos a tratar de ser breves para dar un espacio para poder conversar, que es tan importante, hermano, y no solamente la predicación, aunque digamos antes de que yo predicara también hay una especie de conversación, pero desafortunadamente no está toda la gente temprano, pero vamos a dar espacio para que hagan preguntas. La apostasía dice acá en 2 Tesalonicenses, hablando del día del Señor, hablando de la venida del Señor, en el verso 3 ya dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día no vendrá, el día del Señor no vendrá, sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted mira todo el contexto, y si quiere lo leemos, 2 Tesalonicenses desde el capítulo 2, tal vez lo debería de haber puesto desde el principio, pero aquí lo ponemos, ese no es problema. Mire de lo que está hablando el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces, inmediatamente después dice que nadie os engañe de ninguna manera, es el verso que les acabo de leer, porque no vendrá. Pero ahí no está diciendo no vendrá el Señor, no vendrá el día del Señor, que no es lo mismo, porque en el verso anterior usted puede ver acá que en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces, a continuación en el verso 3 dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como que si fuera Dios. Aquí hay otros elementos que nos hacen ver a nosotros en dónde estamos. En primer lugar, le voy a demostrar que de alguna manera la apostasía ya ha llegado, pero no está completo todo el panorama. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar no se ha revelado quién es el hijo de iniquidad, quién es ese personaje. Y en segundo punto, que está inconcluso, es que ese tipo se tiene que sentar en el templo de Dios. Y el templo de Dios, ahorita el templo no hay, el templo, si vamos a un templo literal de los judíos, no hay. Entonces, algunas teorías escatológicas dicen que nunca va a haber templo de Dios, porque la Biblia dice en Corintios que nosotros somos el templo de Dios. Y es cierto que nosotros somos el templo de Dios,
Pero yo no creo que usted vaya a querer que el hijo de perdición se siente en el templo de Dios que es usted. Renunciamos, rechazamos y reviramos en contra, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos que comprender que Apocalipsis en el capítulo 11 dice que Juan vio que le dieron a cierto personaje, o a él mismo, le dieron una caña de medir para que midiera el templo. Eso lo hemos estado diciendo, lo dijimos el domingo de la Santa Cena, para que midiera el templo y a los que adoran en él. Entonces, si fuera de acuerdo a la teoría escatológica que dice que nosotros somos el templo en donde se va a sentar ese personaje, entonces ahí habría un gran problema, porque los que adoran serían el templo, y el templo, ¿cuál sería? No sé si me voy a entender. O sea, a ver si me voy a entender, ¿verdad? Ahí dice, mide. Bueno, se lo voy a leer acá, así rapidísimo, porque vamos a ver, Apocalipsis 11, me fue dada una caña de medir, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que en él adoran. Entonces, mide tres cosas: el templo, el altar, ¿y a quiénes? Vaya, los que adoran tienen que ser humanos, desde luego, porque ese es el templo. De ahí después se deja ver que está en Jerusalén. Entonces, si fuera como dicen, que ya no hay templo de Dios, porque nosotros somos el templo de Dios, entonces aceptemos que fuera así por un momento. Estos seríamos nosotros, renuncio pues, pero estos seríamos nosotros, los que en él adoran, porque son el templo de Dios. O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios. Pero y ahí dice que hay un templo físico y un altar. Entonces se desbarata esa teoría, por eso no le llamo doctrina, porque es falsa, y yo le llamo teoría, para no ponerme muy feo con ellos. Entonces, volvamos a 2 Tesalonicenses. Por un lado, la apostasía ya está en acción, y el misterio de la iniquidad también ya está en acción. Pero por el otro lado, falta que surja el templo y que se revele quién es ese hijo de iniquidad. Algunos dicen que es un príncipe griego, otros dicen que es un príncipe inglés, otros le han echado el muerto a Bill Gates, otros le han echado el muerto. Híjole, hermano, hay un montón de sospechosos de ser el anticristo, ¿verdad? Y Dios todavía no ha dicho a nosotros quién es, aunque Dios ya lo sabe. Aunque yo creo que ese tipo ya está vivo, caminando sobre la tierra, hasta me lo imagino conociendo diferentes lugares de la tierra, bien educado. Me imagino yo que debe de haber ido a escuelas muy connotadas, así me lo imagino. Me imagino también que le gusta el sexo opuesto y el mismo sexo de él, porque la Biblia dice que del amor de las mujeres no hará caso. Entonces como que le va a hacer y ese precisamente ya es el ambiente que se ha estado manejando a nivel mundial. Por ejemplo, yo acabo de regresar de Santiago de Chile y estábamos platicando con el hermano Billy, y él me decía, aquí hay un proyecto de ley, ya hay un proyecto de ley en donde se va a estar hablando de ese tercer sexo, y si eso lo aprueban, a nosotros nos pueden acusar de discriminación al hablar de discriminación sexual, al leer Romanos capítulo 1, o al decir que el homosexualismo es un pecado, y podemos ser llevados a la cárcel. Ahora, yo había oído eso, y ya metieron al bote a un pastor en Europa, en los Países Bajos, pero muy bajos, ya eso lo había oído, pero y después oí sonar campanas por allá por Estados Unidos, pero yo dije, pero para Latinoamérica eso, falta un montón, y ahorita que llego ahí me doy cuenta, y hermano, y entonces
tenemos que meternos con el Señor, así como oramos hoy en la mañana. Vamos a tener que seguir orando en muchas situaciones, porque, hermano, porque yo creo que si se da una cuestión de esas, vamos a tener que escoger entre saltarnos, leer que los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, y cuando diga los que se echan con hombre como con mujer, nos vamos a tener que saltar ese pedacito para que no nos metan al bote. Y si lo decimos, híjole, vamos a tener que orar por Hechos capítulo 12 para que ángeles vayan y saquen a ovejas de la cárcel. Digo ovejas porque en el primer tiempo fue apóstoles, ¿verdad? Ay. Yo creo que vienen días muy gloriosos, pero en donde vamos a tener que ver si de veras creemos lo que decimos, porque el evangelio ha estado muy así light, ¿verdad? Muy chilero, así bien bonito. Yo soy cristiano, ¿ves? Papi, ¿ves? Yo soy cristiano, puro el pirurris. Pero ahora viene tiempo en el que la gente que diga soy cristiano va a tener que dar su vida nuevamente. Y ellos lo vencieron derramando su vida, dice la Biblia. ¿Cómo lo vencieron? Derramando su vida. Pero hoy hay cristianos, hermano, que en el primer tunaceo que tienen, no con el anticristo, con un diácono en la iglesia, ya se quieren regresar al mundo. Ay, Dios mío, ¿cómo les va a ir a esos cuates cuando de veras esté la cosa seria? ¿Cómo les va a ir? Como dice la Biblia, si no pudiste con los de a pie, ¿qué pasará cuando vengan los de a caballo? Entonces, ese es el momento en el que nosotros realmente tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Como decía la escuela dominical, tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que apercibirnos y empezar a ver que estamos enfrentándonos a un periodo histórico, pero impresionante, como nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Nunca ha habido. La iglesia nunca ha tenido un periodo como este. Nunca. Y me imagino, yo lo creo con todo mi corazón, que viene lo más glorioso, y es la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya todo está puesto en su lugar, solo faltan unas cuantas piezas. Yo no sé si usted lo espera, pero yo le pido a Dios, mire, no se preocupe, yo me imagino que usted debe tener hijos pequeños, ¿o no? ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Usted que tiene hijos pequeños, no se le viene a la duda, ¿y qué va a pasar, Señor? Pues estos todavía tienen que graduarse, se tienen que casar, ¿qué va a pasar? Si vienes dentro de 3 años, 4 años, 5 años, ¿qué va a pasar con estos? ¿Será que se van? ¿Será que se quedan? ¿Será que yo me voy? ¿No le asaltan esas dudas? No se pierda el tiempo de las preguntas. Entonces, yo lo que quisiera es continuar en este Tesalonicenses, ¿verdad? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre pecado y el hijo de perdición. Ahora, miren, hermanos, parecería que la apostasía todavía está en futuro, pero yo temo decirle que la apostasía ya llegó. Y sabe usted, llegó de una manera tan impresionante, y como medios de comunicación masiva, hay ahora como nunca han habido televisión, radio, medios escritos, que ya están pasando un poquitito de moda en el papel, porque ahora internet los está sustituyendo y está avanzando. Las ideas más descabelladas están avanzando, y a través del púlpitos que se predican desde satélites, hermano. Y parecería que esto va a traer el avivamiento más grande, y de la forma evangelística sí tiene razón, pero de la forma como van a penetrar dentro de la iglesia, van a hacer que apostate la iglesia.
Entonces tenemos que investigar un poquitito acerca de la palabra apostasía. Tiene su origen en dos términos griegos que son apo, que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse. Es decir, su significado más o menos sería colocarse fuera de. Colocarse fuera de. Eso sería apostasía, colocarse fuera de. Lo cual puede ser interpretado como desviarse. Claro, si usted busca en un diccionario secular o religioso, le va a salir con unas definiciones tan descabelladas que mejor ni lo busque. Porque van a decir que los apóstatas son los que salieron de la iglesia católica, dicen los diccionarios. Y no es así, apostataron de ahí, ¿verdad? Pero no apostataron de Dios. Se colocaron fuera de ese sistema pagano, eso sí es cierto. Pero no se colocaron fuera de el sistema de Dios. Entonces, para ver cuál es la verdadera apostasía, tenemos que enfocarnos en esta palabrita que puse aquí al final, desviarse, que puede ser interpretado como desviarse, y de esto estaba hablando desde el miércoles. El miércoles hablé de qué cosas son las que desvían al pueblo de Dios. El jueves a los pastores se lo repetí, no lo repetí, sino que continué el tema. El viernes nuevamente, hoy en la mañana medio, porque ya vio usted que se volvió algo glorioso aquí, ¿verdad? Y hoy continúo. Solo déjeme decirle un par de cositas. Dijimos que, por si usted no ha conseguido los cassettes o CDs o DVDs todavía, pues sugiero que los consiga. Dijimos que una de las cosas que desvía es un liderazgo antinatural. Y el liderazgo antinatural va aún en la colocación de apóstolas. Y mire, yo predicando esto sin tener comunicación con hermanos acerca de lo que está sucediendo en el mundo, y me escribió uno de los pastores nuestros que vino para el retiro, por cierto, no sé si lo conocieron, es el hermano Martín. Me manda un correo de la Argentina y me dice: hermano, me escribieron de España, una hermana que es apóstola. Entonces yo le dije que eso no se podía, que eso no estaba bíblico, y le mandé, y entonces me mandó material, y dice que lo que pasa que nosotros somos machistas, y que solo faltó que dijera que Pablo también, porque Pablo fue el que escribió en Timoteo 2:12: no permito que la mujer enseñe ni que usurpe autoridad. Si ese no fui yo, y ese enseñe es didascos, y las 5 veces que se utilizan cuando, bueno, ya lo he explicado, pero las 5 veces que se utiliza el didasco fuera del permiso que Dios dejó, que es el único permiso de didasco es para los apóstoles. De ahí ni hombre ni mujer puede didascos, pero sí puede enseñar de 11 formas distintas, pero no didascos, porque didascos es sentar doctrina. Y cada vez que en la Biblia aparece didascos, está relacionado con un apóstol. Esto manda y didascos. Estas cosas Jesús empezó a didascar, por decirlo así. Pero cuando habla de gente que lo está utilizando sin la autorización divina, es prestarme a entender, hermano. Digamos, dice, tienes ahí a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que didascos y seduce a mis siervos. Entonces usurpó el enseñar. Y entonces me dice: ¿qué hago con esto? Pues, hermano, le dije yo, esa es una de las razones, y lo empiezo a anunciar poco a poco, por la que yo me estoy retirando de algunos lugares cristianos en donde estaba asociado antes. Me asusta eso, y tengo que anunciárselo a usted, que yo he empezado a retirarme poco a poco de algunas asociaciones cristianas a las que pertenecía, precisamente por cuestiones de tipo doctrinal, y precisamente porque el liderazgo antinatural, algunos de ellos, no todos, los que se quedaron en esa institución van a tener que pelear con eso,
Pero yo les dije, yo me salgo, y me salí, me dijeron, bueno, que sí, que que I, que hoy, ahí después le cuento, ¿verdad? Entonces quedamos de que me iba a quedar en stand-by. Porque no estamos de acuerdo. Porque ellos, algunos de ellos están levantando apóstolas. Y yo no. No creo que eso sea posible según la Biblia. No lo creo posible. Cuando me convenzan con Biblia, no con argumentos filosóficos ni humanistas. No, que el movimiento por aquí. Entonces, cuando me pongan argumentos bíblicos, entonces yo voy a decir, bueno, sí, hay que ver, ¿verdad? Y me voy a arrepentir. Y entonces ya empezamos a nombrar apóstolas. Pero para eso tendríamos que echarnos al plato 1 Timoteo 2:12, creo que es, hermano. Algunas hermanitas se me han decepcionado. Y algunas se han salido. Una de ellas diciendo que no había, ¿cómo se llama? Proyección para ella acá, en Benecer, porque yo era un machista. No es cierto. Yo soy cristiano. Reconozco que la mujer tiene un papel importantísimo en el desarrollo de la humanidad y de la iglesia. Y que sin mujeres el mundo estaría peor, decía la Chompipa. Sería un mundo horroroso. Bueno, según el concepto de Dios, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una su ayuda, así bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las hermanas? Y alguien dijo dentro de esas personas, pero no me quiero desviar del tema, pero alguien dijo por ahí, no, pero es que somos uno en Cristo, entonces el apóstol, como es uno, su esposa con él, entonces ella tiene que ser apóstola también, porque son uno. Ah, qué bonito. Entonces, ok, está bien. Entonces usted vaya a la clínica de un doctor, un neurocirujano famoso, pero él está operando como su esposa, que no cursó la universidad, es uno con él, déjese operar por ella. ¿Verdad que no? ¿Se dejaría usted operar por ella? No, pasado mañana. En el calendario de Dios, ¿verdad? Que un día es como 1000 años, entonces dentro de 2000 años. Cuando aprenda ella. Bueno, y así presentamos el que María Magdalena era apóstola, pero ¿y de dónde sacaron semejante cosa? De los códigos de Da Vinci, quizá. Entonces, pero ese liderazgo antinatural está cabalgando sobre toda la tierra y por lo tanto ya está haciendo que la gente se desvíe, y como dijimos que desviarse está íntimamente relacionado con apostasía, entonces yo pienso que la apostasía ya la estoy viendo. Y no es que yo me la lleve de San Sergio, ni que soy el único que tiene la verdad, hermano, porque eso sería colocarme en un aspecto sectario. Yo estoy reuniéndome con otros ministros también, con los que hemos encajado y que son gente de recorrido ministerial, como José Zapico, como David Marrero, por cierto, como otros hermanos que no pertenecen a la red ministerial nuestra, aunque David sí, pero otros que no pertenecen, pero que alumbran y le dicen a uno, pero mi hermano, y no dice la Biblia tal cosa, y no aprendimos tal cosa, hermano, y entonces lo van poniendo a uno más o menos en el orden, porque yo no quiero mi verdad, yo quiero la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque tengo una responsabilidad muy tremenda. Mi vida, la vida de mi familia y la vida de la iglesia y la vida de iglesias, de pastores que están bajo mi autoridad, no solo porque yo sí creo, hermano, yo creo en Dios. Parecería ilógico que dijera esto, ¿verdad? Un pastor que asegura que cree en Dios. Yo creo en Dios. Y creo en Jesucristo su Hijo.
y creo en el Espíritu Santo y temo a Dios. Entonces, ya no quiero, pues sería redundar todo lo que hemos estado platicando de la apostasía, de la desviación, qué cosas son, y me voy a saltar muchas de estas cuestiones, y después quizá en el tema que seguramente van a dar en los discipulados, me piden los datos y ustedes terminan de decirle a la gente, porque esto es muy importante, y por eso también, entre paréntesis, es muy importante que la gente busque la enseñanza en los discipulados, que busque la enseñanza aquí en la escuela dominical, que busque ser enseñado, hermano amado, por gente que, por cierto, también ha sido enseñada. Entonces miremos esta cuestión de qué se puede desviar uno. ¿Por qué podríamos decir que alguien está apostatando? Y hay un término que se traduce como sabiduría. Sabiduría, yo le puse sabiduría sacal. Ustedes saben, le hemos explicado que la sabiduría primigenia pone 7 columnas, que son 7 sabidurías, y que a su vez esas 7 sabidurías tienen sus doncellas, y que hay doncellas de la sabiduría, pero 2 cosas son de las que uno se puede desviar de la sabiduría, es decir, sabiduría sacal, que aquí nos da un más amplio entendimiento, Proverbios 21:16, el hombre que se desvía del camino de la sabiduría sacal, es decir, entendimiento, irá a parar en la compañía de los muertos. Yo sé que usted es predicador nato, ¿verdad que sí? Ok. ¿Cuál es la compañía de los muertos? Es decir, le vamos a dar un tema al hermano para que dé la escuela dominical el próximo domingo. Se llamará la compañía de los muertos. ¿Verdad? ¿Verdad que usted empezaría a utilizar versos como despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo? Y utilizaría dejad que los muertos entierren a sus muertos y el día que de él comieres de cierto morirás, porque entonces no está hablando de la gente que está en el cementerio necesariamente, pero también, pero no únicamente, sino que está hablando de una compañía de gente que está muerta espiritualmente y que al desviarse uno del camino del entendimiento puede hacerse uno con ese tipo de personas, y por eso el llamado con un poco de desesperación o con mucha desesperación para que los hermanos no se queden en un evangelio superficial. Para que no se queden solamente en el ABC del evangelio. Porque entonces se van a parar en la compañía de los muertos y van a ser desviados, se van a desviar del entendimiento. No podemos tener un cristianismo que no avance en el conocimiento, en el estudio de la verdad, porque entonces va a echarse para atrás y hasta que se desvíe y apostate. Por eso yo me recuerdo que cuando yo empecé en el evangelio, había un programa de radio en una de las pocas radios cristianas. Ahora, gracias a Dios, hay muchas. Había un programa de radio que lo daban a mediodía. Yo no me lo perdía. No me lo perdía. Era un programa de testimonios. Entonces a mediodía siempre había un testimonio, hermano. Y que yo fui guerrillero, y que yo fui caníbal, y que yo fui el loco de la celda 8, y que yo fui no sé qué, y que yo fui brujo, y yo me los oía, hermano. Y ahí estaba. ¡Alá, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo! Y bueno, y estaba oyendo las barbaridades que hacían, pero que al final de cuentas la persona se había convertido. Usaban una hora así como para contar todas las cosas malas,
y como unos 3, 4 minutos para contar cuándo se convirtieron, ¿va? Era bien edificante. Pero cuando mi mente se empezó, y yo amaba al Señor con todo mi corazón en ese momento, pero ni sabe qué me pasó. Me invitaron y yo era diácono y había trabajado en el departamento de visitación y de obreros, o sea que ya trabajaba en la iglesia, y entonces me invitaron a participar. Se inauguraron los discipulados y entonces me dijeron que si yo quería ser discipulador. ¿Y qué era eso? Pues enseñar la palabra. ¿Y cómo tenía que enseñar la palabra? Pues nos iban a dar un tema, nosotros lo íbamos a estudiar, lo íbamos a ampliar y ese tema íbamos a dar. Teníamos instrucciones precisas de no trasladar el culto de la iglesia a las casas, no hacer eso. Nada de que ahora se ponen aquí 10 sillas así como que fuera y un púlpito así en alto para predicarle a 10 hermanos de... No, sino que teníamos instrucciones. Y qué bonito, hermano, que si la gente no llegaba, nos quedáramos con los de la casa que habían abierto alrededor de la mesa. Y mejor si habían frijolitos con crema y cafecito. Y entonces con la Biblia ahí sobre la mesa empezáramos a dialogar y a platicar. Hoy se ha perdido eso en algunos lugares y creen que esa es una célula de crecimiento en donde tenemos que traer gente para que nuestra iglesia sea mega iglesia y el domingo alquilemos buses para llenarle el templo y no importa que a toda costa, y en otros lados se ponen a hacer culto y hacen un gran escándalo, los vecinos se quejan. Y eso no es así. Entre paréntesis le voy a decir algo muy importante: la iglesia va a tener que volver a ese estilo de alguna forma. Mire lo que pasó hace, ¿cuánto fue que explotó lo de la gripe esa fea? Aunque no sé si hay gripe bonita, pero esa cochina. ¿Cuánto? Un mes. Mire, hay iglesias de las nuestras y de amigos de allá en el Distrito Federal que tuvieron que cerrar dos semanas. Yo le repito, acabo de regresar de Chile y gracias a Dios vengo sin tos y sin nada de eso, pero allá estaban pasando casi a alerta roja. Y dijeron que probablemente podían suspender las actividades. ¿Y cómo hace uno para hacerle seguimiento a toda la gente que usted ha estado evangelizando y a todos los hermanos que anhelan seguir? ¿Cómo hace? Que tenemos que ver. Bueno, gracias a Dios nosotros aquí tenemos la dicha de que tenemos 2 radios. Y ese sería el momento para agarrar y en la radio y discipularlo y platicar. ¿Y usted quién es? ¿Y dónde está? Pero también los discipulados. Por eso los discipulados hay que fortalecerlos, hermanos. Hay que fortalecerlos y usted debe de acostumbrarse a ir a los discipulados y hay que supervisar los discipulados, porque no pretendo que el discipulado se convierta en una iglesia, porque no es eso. Después nosotros enviamos gente y hay un montón de gente que se está enviando y que son pastores, pero los discipuladores tienen que comprender que están haciendo una tarea de enseñar, de platicar. En los discipulados, entre paréntesis, déjenme decir una vez más, no se vale recoger ofrendas en los discipulados. No es eso. La visión del discipulado no es esa. No, hermanos, que el discipulado está grande, vamos a comprar un teclado. No, aquí hay. Entonces préstemelo. No, venga a la iglesia. Y aquí adoramos. El discipulado es para explicar la palabra.
Cuando se reunían en las casas con el Señor, los discípulos le preguntaban, ¿de qué se trata esa parábola que dijiste? No se ponían a hacer nada. ¿Y de qué se trata tal cosa? ¿Y por qué les hablas en parábolas? Porque así es la cosa para ustedes. Les voy a explicar, porque a ustedes les es dado a conocer el reino de los cielos, los misterios, del reino de los cielos. Y empezaba a platicarles. En el discipulado donde uno puede platicar. ¿Y por qué tal cosa? Y hermano, disculpe, yo vengo de otra iglesia, pero usted, ¿por qué las hermanas ahí se cubren para orar? Porque allá en mi iglesia los hermanos eran los que se cubrían, dice. Y entonces ya viene el discipulador y empieza por esto y lo otro y aquello y por aquí y por allá. Y hermano, y disculpe, ¿y por qué danzan? ¿Y por qué la danza la entrenan, hermano? ¿Por qué no brota con espontaneidad? Pues sí, también con espontaneidad, pero también les enseñé en el retiro a los pastores que hay 7 clases de danza según la Biblia, y una de ellas aparece como un movimiento de una máquina y da a entender que es algo entrenado, como el movimiento de un ejército. Así como la alabanza también es espontánea, pero los hermanos han estudiado. No, es que tiene que ser alabanza por el Espíritu, hermano. ¿Así? Venga usted pues que cuando toca la puerta se desafina y venga a probar con esto, a ver cómo nos va mal. La gente tuvo que haber ensayado, tuvo que haber cuál es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si la solfa se me enredó. Entonces el camino del entendimiento. Entonces, hermano, yo llego al discipulado, me dan un tema para dar, y no hay mejor manera de aprender que enseñar. No hay mejor manera. Si yo le pongo a usted un tema ahorita, para que lo dé mañana en el discipulado de matrimonios, y usted, hermano, toda la noche pasa, ahí sí toda la noche sin parar, llega a su trabajo puro tecolote, hermano, y tomando café con Coca-Cola, hasta que viene el día, ya en la noche del día, ya después que le tocó, ya se va a fondear, pero aprendió muchísimo más que si se hubiera sentado a oír. Entonces, ¿sabe qué me pasó? Me quitaron el sudario. Se sabe que Lázaro fue resucitado, pero salió con el sudario y amarrado. Y el Señor dijo que los discípulos lo tenían que desatar, quitarle todas esas cosas. Y entonces hay cosas que le amarran en el entendimiento a uno, y cuando uno empieza a enseñar, poco a poco, es desatado, y entonces viene el entendimiento. Y entonces cuando uno ya enseñó, porque aprendió, es un círculo virtuoso, enseña, aprende. Híjole, es impresionante. Entonces es más difícil que uno se desvíe. Quiero decirle una cosa más. Bueno, quiero decirle un montón de cosas, pero déjeme esta, mire pues. Nosotros estamos en un movimiento de Dios. Perdón, no, como que no oí. Vamos a ver. Voy otra vez. Nosotros estamos en un movimiento de Dios. Aleluya. Que se distingue por la enseñanza. No digo que no se distinga por su alabanza. No digo que no hayan milagros. No. Pero como que hay un poco más de énfasis al asunto de la enseñanza. Y la enseñanza es lo que está necesitando la mayoría de la iglesia en este tiempo. Porque la mayoría no la tiene. Yo a veces voy y encuentro a gente que dice, y perdón, ¿qué término fue ese que dijo usted? ¿Cómo así?
porque se han desviado del camino del entendimiento, pero lo anhelan. Entonces, si usted, eso es otra cosa, que si usted ha estado acá por algún tiempo y ha estado recibiendo enseñanza, no es para volverse cabezón. Usted tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Y ahí va a ver que, denle un aplauso al Rey bendito y vamos a continuar. Por eso es que yo no estoy de acuerdo. Alguien me dijo, a mí no me gusta que vos digas que no estás de acuerdo, que no estás, pero si no estoy de acuerdo, ¿qué quieres que dígale? No estoy de acuerdo con las estrategias humanas de crecimiento para el crecimiento, pues. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros debemos de hacer que las ovejas que pastoreamos aprendan a entender. Entender se aprende. ¿Entiendes lo que lees? ¿No fue esa la primera pregunta que le lanzaron a aquel hombre? ¿Entiendes lo que lees? Y él, si hubiera sido engreído, hubiera dicho, ¿acá soy bruto, pues? ¿Entiendes lo que lees? Y entonces él contesta, ¿y cómo entenderé? Si no hay quien me lo explique. Y entonces le habló desde Isaías 53 hasta el bautismo del Espíritu Santo, hermano. ¿Usted lee la Biblia? ¿Entiende lo que lee? Entonces no vaya al discipulado. Siempre hay cosas que uno no entiende, hermano. Siempre hay cosas. Hay que ir a aprender. Ok, miremos otra cosa así rápido. De la sabiduría, Dahat. Esta aparece, es decir, la sabiduría sacal se podría ver como entendimiento. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Esta es una sabiduría, una de las columnas, no es la sabiduría primigenia, pero es una sabiduría en la cual uno le puede pedir a Dios, según Santiago. Si a alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pero pídala sin dudar, sin dudar. Entonces, aquí tendríamos que hacer otra pregunta. ¿Conoce usted hermanos que no son sabios? Puede ser que esos hermanos, al no ser sabios, se desviaron. Y entonces desviaron está íntimamente ligado con apostasía. Y la iglesia, el diablo lo que quiere es desviarla para que apostate. Me voy más rápido porque ya me di cuenta que nunca termino. Bueno, y este mensaje no hay modo que... Si alguien se desvía de la sinceridad, está apostatando. Un tipo de apostasía, quizá no completa, absoluta, pero está apostatando. Hermano, por eso la sinceridad de veras que es... Miremos de dónde sacamos este concepto. Dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Cuando yo veo esta palabra sencillez y pureza en el griego, por eso le puse como título sinceridad, quiere decir de la sinceridad. Hermano, no podemos ser cristianos que fingen. Tenemos que ser, yo creo que tenemos que ser sinceros. Yo ya le conté a usted en varias oportunidades, y por cierto que cada vez que le digo que no lo he escudriñado y ya me está dando un poco de vergüenza, pero leí en algún lugar que la palabra sinceridad venía de sincera, y sincera venía de que en aquel tiempo, cuando se hacían algunas estatuas y les quedaban algunas rajaduras, entonces para que se miraran bien, les echaban cera.
y entonces ya no se miraba la rajadura porque le habían echado cera. Entonces alguien dice, no me consta, lo tengo que investigar, pero sí lo leí, sí, eso sí lo leí, pero no lo investigué, que decir sincero o sincera es una persona que no le echa cera a sus rajaduras, que no se pone la máscara del santo el domingo y la de Black Demon el resto de la semana, o Blue Demon, ¿va? Que es un poco más menos tenebroso. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros, hermano. Si hay un cristiano, fíjense lo que les estoy diciendo, si hay un cristiano que no es sincero, se está desviando de la sinceridad, desde luego, y está desviando, está apostatando. Entonces la señal de la apostasía generalizada lo está golpeando. O sea, el mensaje en este tiempo es más demandante, eso es lo que yo estoy viendo, que ya Dios no solamente nos está diciendo dejen de chupar, fumar y mujeriar, sino que ahora se está metiendo hasta con nuestra sinceridad. ¿Tú eres sincero? Amén, eso espero. Sigamos adelante. Tengo 2 minutos para terminar y dejar lugar a las preguntas. Qué rápido pasa el tiempo, definitivamente demasiado rápido, porque parece que fue ayer. Oh, la fe. Hay 3 formas en la Biblia de que se puede desviar de la fe. Y esos versículos los leímos, pero al principio lo que les estuve explicando fue qué cosas lo pueden hacer a uno desviarse. En eso nos enfocamos en la primera parte de estos mensajes, de esta serie de mensajes. Ahorita lo que les estoy hablando ya no es qué cosas nos hacen desviarnos, sino que de qué nos podemos desviar. Y que hay otra cosa que teníamos que hablar, qué se afecta de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, que se puedan desviar. Es decir, por ejemplo, a Salomón le desviaron el corazón, a otro le desviaron la mente, a otro le desviaron sus pasos. O sea, hay cosas que son muy específicas para que se haga lo absoluto de la apostasía, hermano. Es impresionante. Entonces la fe, 3 cosas nos pueden hacer desviar de la fe. La primera son los falsos profetas de Hechos capítulo 13 versículo 8. La segunda es la falsa ciencia de 1 Timoteo capítulo 6 verso 20, y cuando en el 21 dice la cual falsa ciencia, ¿verdad? Profesándola algunos se han desviado de la fe. Entonces la ciencia te puede desviar de la fe, pero no la ciencia verdadera, no la ciencia de Dios, la falsamente llamada ciencia. Por eso jóvenes que están en la universidad y que les toca platicar con maestros incrédulos, con ateos, tengan cuidado, porque eso los puede desviar de la fe. Y lo más terrible es el amor al dinero. El amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe. Entonces, desviarse de la fe lo hace el dinero, la falsamente llamada ciencia y los falsos profetas. Hagamos una recapitulación aquí, así rapidísimo. ¿De qué se puede desviar uno? Sabiduría sacal, sabiduría dahat, sinceridad y fe. Y cada eso es un granito de arena para la plenitud de la apostasía. Es decir, que el tiempo de la gran tribulación, hermano, va a ser terrible con gente que se desvió de todo esto. Miremos otra cuestión acá. El camino recto. Segunda de Pedro 2:15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Entonces, ¿de qué cosa se puede uno desviar? De caminar rectamente.
de ser sincero, de la sabiduría Dahat y de la sabiduría Sakal, de la fe, de la sinceridad. ¿Por qué enseñamos esto? Porque si nosotros logramos permanecer en esa calzada llamada santidad, no nos vamos a desviar jamás. Y vamos a ser encontrados por el Señor adecuadamente. Yo eso anhelo que se dé para mi vida, para mi familia, para usted, hermano amado. Que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Y voy a continuar. A mí me asustó estos últimos días, este último mes, cuando sucedieron tantos conflictos a nivel político, social, aquí en Guatemala, a raíz del famoso video de cómo mucha gente cristiana se dejaban manipular en sus sentimientos, en la ira, por cualquier persona. Ahí se mostró quiénes eran pastores de quiénes, hermano. Afortunadamente una noche de viernes, mientras yo estaba predicando aquí, yo le dije: yo a usted nunca le doy órdenes, pero ¿qué haría si le doy una orden? Amén, deseando de la orden. Y miren, fíjese que me tentó. Ya le iba a dar una orden así descabellada, pero dije: oh no, ¿sabe qué orden le iba a dar? Como está usted así tan, ¿cuántos estaban ese viernes acá? Wow, casi todos. Pues ¿sabe qué orden le iba a dar? Ustedes estaban: dele, hermano, dele. Le iba a decir: prohibido ver televisión. Pero no le dije eso, hermano. Le dije: no, está prohibido ir a cualquier manifestación apoyando a cualquiera. Y que Dios tan bendito, gracias que conmigo es tan bondadoso, que tengo ovejitas de Él que me hicieron caso y no fueron. Y ahí andaban incluso circulando correos, hermanos, de pastores. ¿Qué vamos a hacer? Es el tiempo. O murió por gusto el licenciado. Sí, así. Y entonces yo digo: y entonces murió por gusto Cristo. Ahora vas a agarrar de mártir a este. Yo vivo para Cristo. Él murió y resucitó. A Él seguimos. Bueno, y sí, que se haga justicia. Y no estoy en contra de la justicia ni nada, pues, pero a lo que yo voy es que no es ese el camino. Se desvían del camino. Entonces se da cuenta uno que hay mucha gente que está metida en apostasía. Solo una cosita más. Mire, pues, mire. Jesús vino en el tiempo más terrible. Estaba el Imperio Romano. La profecía que le habían dado a Daniel decía que ese imperio iba a ser el peor de todos. En ese momento llegó Jesús, votó al Imperio Romano. Continuó su obra, los apóstoles. Usted no mira ningún apóstol dirigiendo un grupo con espada en mano. No, Pedro no estaba dirigiendo a nadie, estaba todavía bajo el discipulado y le voló la oreja. Fíjese, cuando uno con espada en mano le vuela la oreja a la gente, ya dejan de oír la palabra. Pero ya cuando Pedro está en la llenura del Espíritu Santo, él dice claramente, por la llenura del Espíritu, ya sin armas, empieza a decir un montón de cosas, y no dirigió a la gente a que le hicieran una revuelta al Imperio Romano. Y ellos vivieron en la época, digamos en el año 70, cuando hubo una rebelión. Pues qué tremendo, hubo una rebelión en el año 70. Destruyeron Israel, y ahí no estaban los cristianos, estaban los judíos, los nacionalistas, pero no estaban los cristianos.
Es más, Pablo se salió del huacal, porque dijo: el que fue llamado esclavo, no procure soltarse, dice, hermano. Y yo, si hubiera procurado soltarme, si había alguna forma, porque ha de ser feo ser esclavo, digo yo. ¿O no? Pero fíjese el evangelio que ellos predicaban. Gracias a Dios que ahora ya no hay ese tipo de esclavitud en muchos lugares. Ahora es otro tipo de esclavitud, ¿verdad? Hay hermanos que son esclavos en su trabajo, porque si no le dicen amén al jefe, en la iglesia pueden no decir amén, pero si no le dicen amén al jefe, se vuelven esclavos. Bueno, no hablemos de eso. Ya me pasé, hombre. Pero espérenme un rato, quiero ver. La instrucción proveniente, vamos a ver si de esto se desvía uno, pero no, dejémoslo hasta ahí. A ver, miremos las preguntas mejor y después seguimos hablando de la apostasía. En el nombre del Señor Jesús, vamos a ir finalizando. Espérenme un rato, regálenme unos minutos. Sí, dice el hermano, si la mujer no puede didascos como apóstola, entonces ¿por qué hay pastoras? Ellas también didascos. Entiendo que si puede haber profetas, maestros o maestras, pues ellas no enseñan doctrina, sino transmiten la palabra de parte de Dios. Por favor, aclaren esta duda. Didascos es sentar doctrina. Una pastora o una mujer que está fluyendo en lo profético o una mujer que está fluyendo en el magisterio, aún una mujer que está fluyendo dentro de... Óigame esto, por favor, no, póngame mucha atención. Aún una mujer que puede estar fluyendo en el ministerio apostólico. ¿No le parece una contradicción lo que acabo de decir? ¿Por qué? Miren, lo que estoy tratando de decir es que el ministerio es un oficio que puede ser realizado tanto por hombres y mujeres en delegaciones. Digamos, yo tengo que hacer una obra apostólica, pero no puedo ir a determinado lugar. Entonces vengo yo y llamo a alguien de mi equipo y de mi confianza y le digo: hazme favor, te nombro delegado apostólico para que vayas y hagas esto. Cuando regreses, dejas de ser delegado. Cuando termines de hacer esto, dejas de ser delegado apostólico. Yo no le estoy diciendo que él es apóstol, pero él está fluyendo en el ministerio que el Señor me dio apostólico para hacer una cosa que yo lo mandé a hacer. Entonces la mujer puede fluir así, de esa misma manera, pero nunca como cabeza apostolar. Ahora, la pregunta específica es: la mujer cuando llega a enseñar de esa manera no está sentando una doctrina, porque el que la sentó fue el apóstol, le enseñó a ella, y ella lo que está yendo es no a transmitirla, permítame utilizar esta palabra, a repetirla, pues. No fue ella la que dijo: recibí una revelación de parte de Dios y esto de ahora en adelante va a ser así, así, así. No. Ella va a llevar la revelación, pero no la va a... no es que la recibió y la está sentando, sino que ella va a decir: traigo un informe. Mi apóstol acaba de decir esto y esto de parte de Dios, y yo les vengo a enseñar las columnas de esta doctrina. Pam. ¿Tienen alguna duda? Diríjanse al apartado postal. Simón sabe todo. Espero haberme dado a entender. Pero es un tema largo ese, hermano. ¿Sabe qué? Yo quiero subir nuevamente a la página. No sé por qué los hermanos me han bajado de la página ese tema tan importante. 2 veces lo he subido y me lo ponen unos días y después lo bajan. No sé si los están comprando algunas mujeres. No.
pero les voy a pedir que lo vuelvan a subir a la página. Le voy a poner razones por las cuales una mujer no puede ser apostada, razones bíblicas. Ok, sigamos, hermano. Hay muchas preguntas, tú. Entonces solo voy a contestar sí, no, sí, no, sí, no. Ok. ¿El ecumenismo es una desviación? Sí. ¿Las iglesias que predican solo de prosperidad son apóstatas? Sí, no. Sí, no. Recuérdese que le dije que la apostasía se da por partes. Puede ser alguien apostató de la sabiduría de Ajá, eso no quiere decir que es un apóstata, pero ya entró como que rozando el camino de la apostasía. Pero después va a apostatar de la sabiduría sacal y después del camino recto y después de todo, entonces ya se va a volver apóstata. Entonces no podemos juzgar por una sola cuestión, pero yo creo que sí pueden estar rozando. Si se hace demasiado énfasis en la prosperidad material, van a terminar en la doctrina del reino ya. Y al terminar en la doctrina del reino ya es apostasía, van a terminar de la mano con los ecuménicos. Sigamos. En nuestro tiempo existen apóstoles apóstatas. Oh, sí. Oh, eso es. ¿De qué se puede desviar uno? ¿De qué se puede desviar uno? Se puede desviar del apostolado. En el libro de los Hechos se lo voy a leer. En nuestro tiempo pueden haber. No es que puedan haber. Ya hay. Ay, Señor. Hechos capítulo 2. ¿2 qué? ¿Cómo dice, por favor? No, aquí creo que ya. Vamos a ver. No, Padre Santo, es que son un montón, hombre, del apostolado. Mire cómo dice acá, así rapidito. Hechos 1:25, perdón. Para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió, para irse al lugar que le correspondía. Entonces Judas tenía un verdadero apostolado y se desvió. Entonces en este tiempo también hay, hermano, y hay varios. Eso es lo temible. Por eso el apóstol Pablo decía: ustedes no se van a desviar, siempre agarren las cartas, tenemos la palabra profética más segura, estén llenos del Espíritu Santo, a la ley y al testimonio. Sigamos. Entonces sí hay, yo tampoco voy a decir quiénes, son sospechosos, ¿ah? El Espíritu Santo se lo va a hacer ver a usted. Los cristianos que se desvían al judaísmo van a ser perdonados ya que cayeron de la gracia. Sí, solo que en la tribulación, man. Digamos. ¿Cuál es la diferencia entre...? Es que, ¿sabes por qué digo eso? Perdón, es que yo, para ser, pero tal vez muy lacónico, a lo mejor, lo que pasa es que ellos están queriendo participar con el pueblo de Israel y la gran tribulación fue hecha para Israel, no para los cristianos. Entonces Dios les va a decir: ok, como lo que quieren es hacerse uno con Israel, vayan al trato de Israel, pues, y ahí van a ver, ahí va a ver. Bueno, usted no va a ver, tal vez sí va desde el cielo. Sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre la apostasía reversible y la apostasía irreversible? La apostasía reversible es como la de Pedro, que él no solo negó, sino que blasfemó. Pero en su blasfemia no afectó, no afrentó al Espíritu de gracia. Porque el Señor había dicho que el que blasfemara contra el Padre y contra el Hijo, ese pecado podía ser perdonado, pero el que blasfemara contra el Espíritu Santo no iba a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Judas sí afrentó al Espíritu de gracia y entonces fue irreversible. Tiene que ver contra qué se apostata. Por eso es que estoy tratando de enseñar estas cosas. ¿Contra qué cosas se puede apostatar? ¿Y por qué podemos apostatar? La apostasía, digamos la palabra de Hechos capítulo 2 verso 3, en el griego se dice así, apostasía, pero viene de otra palabra que se dice apostación, que quiere decir divorcio, abandonar algo. Entonces nadie se puede divorciar si no está casado, entonces nadie puede apostatar si no era cristiano.
Entonces de aquí yo puedo entender que la salvación sí se puede perder. Contrario a lo que dicen los de Creciendo en Gracia. Sigamos, hermano. Si un cristiano cae en apostasía reversible, ¿puede irse en el arrebatamiento? Si lo enderezan antes de la venida del Señor, sí. Sigamos. Si alguna iglesia no tiene cobertura, ¿es apóstata? No, pero corre mucho peligro de caer en una apostasía. Muchísimo peligro. ¿Verdad? Pero no necesariamente. Sigamos. Tengo dos hijos, uno de 15 y uno de 13, no tienen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor Jesús con ellos? Y tampoco se han tenido un encuentro personal con Dios. Bueno, es obvio que hay que llevarlos, hay que conducirlos a conocer al Señor. Yo le aconsejaría que suplique misericordia a Dios. Y no solo el que hizo la pregunta, sino a todos los que estamos aquí que somos tatas. Que le supliquemos a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón que tenga piedad de nuestros hijos. Porque la Biblia, lo que dice en Isaías 54 es: todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Enséñales, Padre, aunque para eso los tengas que poner contra la pared y que me va a doler, pero Señor, por favor, ten misericordia, trátalos con lazos de amor. Uno así ora, hermano, pero la cosa es que no se pierdan. Entonces oremos por nuestros hijos, ¿sí? Y démosles buen ejemplo, porque muchos hijos no quieren saber nada del Señor, porque los papás que son cristianos no dan un buen ejemplo. En la iglesia tal vez sirven, pero en la casa sirven de estorbo. O sea, nunca dejan de servir, ¿verdad? Sigamos, ¿verdad? Si el anticristo ya está vivo, ¿podría ser un clonado? Yo eso es lo que creo, que es un clonado. Clonado, tronado. Sigamos. Si el ministerio de la iniquidad está en acción, ¿quién lo detiene? Según el amor. 7. Hasta Pepe Le Pew dice el amor, el amor, el amor. Ay, gracias, hermanita, Dios te bendiga. Sí, hermano. ¿Por qué se cubren la cabeza? Si es cierto que el velo de la mujer es su cabello. No es así. En 1 Corintios 11, en el griego lo que dice que la mujer, el pelo le es dado como una cobertura. Las traducciones al español y al inglés dice el velo les es dado en lugar, el pelo le es dado en lugar de velo. Pero en el griego no dice así, en el griego dice el pelo le es dado como una cobertura. Y Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa tiene doble cobertura. Entonces ese argumento lo utilizan las iglesias que definitivamente no quieren cubrirse. Pero yo le aseguro que la Biblia dice que se deben de cubrir y que no tienen sustancia los argumentos que dicen que no, es que eso era cultural. Ah, bueno, y si era cultural y entonces la mujer se cubría y ahora ya no se cubre y al hombre se le dice lo contrario, entonces ¿por qué no sucede lo contrario con el hombre? Pues si era cultural, porque Pablo lo que dice es que la mujer se cubra y que el hombre no se cubra. Repito, Pablo decía que la mujer se cubra para orar y que el hombre no se cubra para orar. Ah, va, entonces es cultural, va, está bueno, es cultural, pues. Entonces, como es cultural, entonces ahora la mujer que no se cubra. Pero como lo cultural era que el hombre no se cubriera, así fue como dijo Pablo, entonces que se cubra. Si, no tiene sentido. Además que como 4 versos estaba a decir que se cubra. Juzguen ustedes si es lícito que se... Juzguen tal cosa, juzguen tal... La que quien no se quiera cubrir que se rape. Si le es vergonzoso raparse, entonces que se cubra. Hermano. Y no que el pelo le es dado en lugar de velo, pues. Y no está diciéndole Pablo, si no se quiere cubrir, rápese. Y si no se quiere rapar, cúbrase. Y después
resulta la traducción diciendo que el pelo les da en lugar de velo. Es incongruente. Hay que buscar en el griego y usted se va a dar cuenta. Sigamos, hermano. Hermano Sergio, con respecto con las apóstolas, un programa de televisión hay dos, entonces no hay que verlas. Bueno, mire, yo, gracias a Dios, tengo ya un tiempo, yo creo que ni a ella ni a otros apóstoles, porque hay apóstoles que son los que las levantaron a ellas como apóstolas, y ese es un movimiento apóstol, que están creando un liderazgo antinatural. Sí, hermano. Mire, desafortunadamente, y por eso yo me separé bastante de la red de Impact, que dirige John Eckhart. Él vino acá y nos bendijo y fue una cuestión divina a lo Cornelio, pero de repente él empezó a apóstolas, y otro montón de gente de los nuestros que no exigen evidencias bíblicas, se fueron en pos de eso, con tal de que se le abran puertas que en el Perú, que en Ecuador, con tal vendieron su creencia y vendieron las cosas de la Biblia. Entonces ahora, sobre todo, hermano, perdone, pero sobre todo en enlace, para no decir nombres, yo quiero decirle que de veras, sinceramente, por eso es una de las razones por las que yo momentáneamente estoy fuera del Consejo Pastoral, porque ya era insufrible muchas cosas que yo estaba viendo, algunas de tipo de actuar y otras de tipo ético y otras de tipo doctrinal. Sigamos. Hermano Sergio, ¿es lo mismo célula y discipulado? ¿O cuál es la diferencia? Bueno, en algunos lugares le llaman célula de crecimiento, y entonces lo que hacen es lo que se hace la célula, en mitosis se van dividiendo, pero es el propósito el crecimiento numérico. Discipulado yo creo que no es así. Un discipulado puede ser de 2 personas, de 3 personas, de 10 personas, y a veces puede ser más grande. Pero la forma esta de celular, crecimiento celular, vino de la enseñanza del doctor Paul Yonggi-Cho, y entonces él lo tomó así de la célula. Cuando ya llegaba a cierto número se dividía, y entonces ya se convertían en 2 discipulados. Si pasaba de 30 lo dividían y ponían 2 de 15, volvían a alcanzar el número de 30 y lo volvían a dividir, y de esa manera iba creciendo la iglesia. Yo no sé si lo hacían para que no surgieran más iglesias. Eso es muy centralizador. La Biblia es descentralizadora, no centralizadora. El ministerio apostólico descentraliza, no centraliza. El verdadero ministerio apostólico tiene que descentralizar, enviar, descentralizar. Sigamos, hermano. Quienes servimos en la oficialidad, ¿debemos ir a los discipulados en casas o solamente a los de los departamentos donde servimos? Miren, hermano, esa buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. Le voy a decir por qué. Usted debe de ir con libertad. Aquí no le queremos imponer nada a nadie. Sin embargo, hay grupos en donde están siendo llamados a ser discipulados con especificidad. Por ejemplo, hay un proyecto que me presentaron para discipular a los servidores y servidoras. Y yo les dije a los hermanos, y se los digo aquí en público porque eso mismo le dije a los hermanos, les dije que me pareció una idea excelente, pero como se va a hacer el sábado, y yo conozco el trabajo que hacen los servidores y las servidoras, todos, pero este grupo viene temprano, ponen las sillas y son muy esforzados. Yo les dije, yo necesito que ellos tengan vida familiar. Si les van a dar un discipulado,
No quiero que ese discipulado sea agobiante y que 2 horas de profecías y todo, y a las 9 de la noche todavía no. Lo más 45 minutos y al hueso. Es decir, para decirles, miren hermanos, vamos a tratar el caso hoy de las relaciones interpersonales, porque es necesario que los servidores sepan cómo atender a la gente, pero tienen vida familiar. Y les dije, si es sábado, que lo hagan a una hora que no les corte el día, porque si lo hacen a la mitad del día, ya les cortaron el sábado. Entonces, háganlo a una hora que no les afecte. Pero, y eso creo que debería ser suficiente para llevarles la doctrina ahí y el estar aquí conmigo y con los hermanos que le voy a predicar de vez en cuando. Hermano Sergio, cuando llegue el tiempo final, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? Mire, si los hijos son pequeñitos y no tienen un conocimiento del bien y del mal más allá, como una persona adulta, entonces tienen que ser protegidos por los huíos. Los huíos son los hijos de Dios maduros, que protegen a los tecnones, a los no maduros. Si viene el Señor y se va el huíos, se va el tecnón. Ahora, si el que era huíos, o mejor dicho, el que tenía que ser huíos, no llegó a huíos, entonces huíos del anticristo, porque los dos se quedan. Cuando una mujer predica, no necesariamente es apóstola. Entonces, ¿por qué aquí en Ebenecer no predica una mujer en el púlpito, en los cultos generales? Hay mujeres que son buenas predicadoras sin ser apóstolas. Absolutamente. Lo que pasa es que aquí cuando yo estoy, solo yo predico. No le presto mi micrófono a nadie. Y cuando no estoy, también hay una gran fila de hombres que también son buenos predicadores y que pues los dejamos que fluyan. Pero no es nada que yo tenga en contra de la hermana o de las hermanas. Creo que nos pueden edificar de una manera extraordinaria, así lo creo y estoy de acuerdo con lo que dice la pregunta. Hay mujeres tremendísimas para predicar y vamos a ponerlas, no se preocupe. La próxima les pongo una para que no me aleguen. Bueno, sí, esa es otra cosa, ¿verdad? Gracias. Hay grupos en donde no le dan la cabida a hombres, porque solo ellas predican. Sí, pero la pregunta era muy específica aquí en la general, ¿verdad? Está bueno, sí, les vamos a poner una de vez en cuando. Son buenas, indiscutiblemente. No hay problema conmigo de eso, ¿verdad? Hemos puesto también. Hace como 1000 años, pero no, sigamos. Dice esta pregunta, ¿es la apostasía un espíritu inmundo que se manifiesta en un cristiano? La apostasía puede ser producto de la herejía, y la herejía puede venir como algo carnal o como algo espiritual del lado de las tinieblas. Sigamos. ¿Qué diferencia hay entre ecumenismo y apostasía? ¿Y qué pasa con estas personas que son ecuménicos? ¿Son salvos? Puede ser que sean salvos y Dios les esté hablando para que huyan, porque la Biblia dice en Apocalipsis, huid, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toqué lo inmundo. Entonces quiere decir que hay pueblo de Dios metido en Babilonia, y ecumenismo es babilónico, es una mezcla. Sigamos, hermano. No decir exactamente lo que uno piensa para no herir a una persona, ¿es falta de sinceridad o es prudencia? ¿Será eso desviarse? No, gracias por la pregunta, me parece muy... Por eso es tan bueno que platiquemos así, ¿verdad? Porque podemos conversar. No, la Biblia dice que las palabras dichas a tiempo son como una manzana de oro con adornos de plata.
la Biblia nos lleva a que nosotros midamos nuestras palabras y digamos las cosas a su tiempo. La Biblia dice también que no hay que echar, por ejemplo, perlas delante de los cerdos ni de los perros. Entonces quiere decir que no necesariamente siempre se va a estar diciendo todo. Creo que hay cosas que uno debe de callar en algún momento sin necesidad de ser un mentiroso o hipócrita. Más que las palabras o el decir algo, son las acciones a las que nos referimos. Sigamos, hermano. Dice, mi hijo de 11 años me hizo esta pregunta: ¿hasta qué edad pueden cubrir los padres a los hijos para ser salvo? ¿Y de qué edad en adelante es responsabilidad de cada persona su salvación? Yo creo que el niño de 11 años ya no tiene 11 años. Porque esa pregunta no la hace un muchachito que no medita, sino que nosotros sabemos que no es por cronología, no es por algo cronológico, sino de madurez interna. Entonces el niño empieza a ver otras cosas, y cuando el niño ya está en esa condición hay que guiarlo, siempre hay que guiarlo. Mire, nosotros debemos de evangelizarlos, de hacer que acepten a Cristo todas las noches. Antes de que digan, ¿querés aceptar a Cristo, mijo? Sí, papá. En una de esas le vamos a dar, ¿verdad? Y con eso nos aseguramos, ¿verdad? Pero los niños van madurando y avanzan de una manera impresionante. Esa pregunta es una pregunta de un adulto. Entonces el niño ya maduró. Ahora, en la religión judía y en la cultura judía celebraban el bar mitzvah. Ellos lo ponían a los 12 años, entre 12 y 13 años. Y fíjese qué tremendo, hermano, porque a los 12, 13 años los padres eran responsables hasta los 12 años de lo que hacía el muchacho de malo. Cuando cumplían esa edad y celebraban el bar mitzvah, los niños pasaban a ser hombres, y cuando ellos venían a hacer un delito, ellos pagaban por ese delito. Ellos pagaban por ese delito, no los padres. Pero nuestra sociedad lo aumentó a 18 años, y entonces ponen a muchachitos de 12, 13 años a matar gente y no los juzgan como adultos, ¿verdad? Y no los castigan. Pero en la cultura judía sí los castigaban. A esa edad ya eran responsables. Sí, hermano. Usted mencionó que los falsos profetas pueden desviar a alguien. Quisiera saber si es peligroso reunirse para orar o leer la palabra con hermanos, y en ese lugar se dan profecías sin que exista supervisión alguna. Mire, yo creo que nosotros debemos de tener conocimiento de las reuniones de tipo espiritual que se hacen en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con que hagan hermanitos que después del culto vamos a ir sin que nadie sepa. La vez pasada se me estaba reuniendo un grupo, pero ya se estaba haciendo grande, se terminaba el culto de mediodía, y fíjese que era tan irregular la cosa que hijos de esos matrimonios me preguntaron por correo electrónico si lo que estaban haciendo sus padres estaba bien. O sea que esos muchachos dijeron, esto no, a mí no me parece bien esto que están haciendo mis viejos. Entonces, yo creo que ahora, una actividad social, no me va a venir a pedir permiso para una piñata. Lo que tienen que hacer es invitarme, y no llego. No, esas son otras cosas. Pero en las cosas de tipo espiritual, si yo soy el pastor, si usted me ha aceptado como un pastor para usted, creo que debo estar informado. Si solo se reúnen, nos estamos reuniendo en tal lugar y ahí hay profes, y viera qué tremendo está, hay que supervisarlo. Sobre todo si están llevando y aún invitando ovejitas que me pusieron a cuidar a mí. Y mire, hermano, aparte de que aquí nosotros tenemos actividad hasta para tirar para arriba. El lunes tenemos actividad, el martes tenemos actividad en la mañana y en la noche, y en la tarde, el miércoles en la mañana y otra vez en la noche, el jueves en la mañana
y otra vez en la noche, el viernes también, y el sábado, y el domingo no se diga. Entonces, si lo que quiere es estarse reuniendo por allá, se me hace que está tratando de hacer una iglesia, y enhorabuena, pero hágalo en orden. Deje que lo enviemos nosotros. Y no se esté solo sacando a las ovejitas que el Señor envió a este lugar. Porque eso se llama pescar en pecera. Voy de pesca, y ahí está tirando en la pecera, allá de Nice Aquarium. Trate de hacerlo a ver qué le pasa. Sigamos. ¿Habrá apóstatas en la gran tribulación? Y de ser así, ¿perderán su salvación? Sí, de plano, los apóstoles se van a quedar a la gran tribulación y algunos van a perder su salvación. Sigamos. Cuando habla del día del Señor en 2 Tesalonicenses, ¿está hablando del arrebatamiento o el día de Jehová en juicios contra las naciones? Es el día de la tribulación. Sigamos, hermano. Buena pregunta. ¿Es posible que la iglesia que es arrebatada mire o conozca al hijo de iniquidad antes de que se la lleve su novio a la boda? Yo creo que nos van a revelar. Yo creo que nos van a decir. Sigamos, hermano. Bueno, dice esta. En la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que nadie conoce el día ni la hora. ¿Puede el Señor mostrar a sus siervos el tiempo en que vendrá? Sí, claro que sí, porque ahí está hablando en presente y dice del día y la hora nadie lo sabe, pero después en el libro de Apocalipsis dice, es decir, y habla que ni él lo sabía cuando está ungido. Cuando Jesús está ungido dice, no lo sabe ni el Hijo, dice. Pero después cuando está resucitado, empieza el libro de Apocalipsis diciendo, este es el libro de la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. O sea que ya resucitado le dijo cuándo era. Y después dice, y entonces se le reveló a sus siervos para decirle las cosas que han de suceder de repente. Entonces en Apocalipsis está el misterio. No el secreto, el misterio, porque él ya lo sabe. Si él ya lo sabe, se lo va a decir a su novia. Sigamos. Mi esposo viene muy poco a la iglesia, ya recibió al Señor y se bautizó. Gloria a Dios. Pero no toma su lugar como cabeza espiritual y lo hago poco a poco, decía Rafael. Y lo hago yo como mujer, orando, intercediendo, reprendiendo en mi casa. ¿Estoy desviándome? De ninguna manera, estás en tu lugar. Cuando él crezca lo suficiente, entrégale la estafeta, pero no dejes de hacer lo que estás haciendo. Tú estás cumpliendo con 1 Corintios capítulo 7, en donde la mujer santifica al marido y a sus hijos. Y no dejes de hacerlo, aunque él tome su lugar, tú sigue intercediendo. No vas a creer que ahí te puedes jubilar. No te puedes jubilar. Sigamos. Hermano, ¿qué pasa con aquellos prejuveniles que vienen solos a la iglesia, ya que sus padres no quieren nada con el Señor y les cuesta a estos jovencitos, ya que tienen muchas luchas? Bueno, pues lo que pasa es que ellos son los que se van a salvar y sus padres se van a perder, ¿verdad? Pero ellos pueden ser una luz para su casa. Ellos pueden conducir a sus padres a la verdad gloriosa del Evangelio. Sí, hermano. Cuando se habla en el libro de Números de las 5 hijas de Zelofejad, ¿se podría decir que está hablando de las mujeres fluyendo en los 5 ministerios? Absolutamente. Ahí eran 5 mujeres fluyendo en los 5 ministerios, absolutamente. Yo creo que las mujeres pueden fluir en los 5 ministerios. Amén. Lo que no creo es que hagan apóstolas que sienten doctrina, pero sí pueden estar fluyendo en el ministerio apostólico. Sigamos, hermano. Cuando a una hermana la envían a hacerse cargo de alguna obra, ¿cómo se puede saber para diferenciar si está sentando doctrina o no? Si está diciendo algo distinto a lo que está diciendo el apóstol que la cubre, o si no tiene apóstol, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver, porque está diciendo lo que se le venga a ella. Todos los pastores, es que eso no es solo para las mujeres,
Un pastor no debe sentar doctrina. Un hombre pastor no debe sentar doctrina. Es que la Biblia lo dice, hermano. Mire, Eclesiastés en capítulo 12, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eso quiere decir que los sabios tienen que equipar a los maestros y los maestros tienen que equipar a los pastores. Sigamos, hermano. ¿En qué puede participar una mujer dentro de la iglesia? En todo. Menos. Una mujer puede hacer de todo, menos ser diácono. Porque tendría que ser diaconisa. Diácono no, diaconisa sí. Febe era diaconisa. Lo que estoy tratando de decir es que cada uno de nosotros, Dios nos dio funciones, hermanos. Una mujer no puede engendrar y un hombre no puede concebir. Estoy hablando en lo físico. Sigamos, hermano. Aquí hay una pregunta con relación a las células y dice si usted está de acuerdo con que se pueda cantar algunos cánticos para empezar. Claro, tampoco tiene que ser esto un legalismo, ¿verdad? Un par de coritos y yo tengo un amigo que me ama, yo tengo... Y después entrarle a la palabra, al diálogo. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, hacerlo así, en una mesa, con una tacita de café, no es necesario un gran banquete. Una tacita de café, un vasito con agua, eso sí, agua hervida si no tiene de bote. Y entonces platicando. Sigamos, hermano. ¿A qué edad se puede bautizar los niños y ministrarles Santa Cena? Cuando ya tienen el uso de razón de lo que están haciendo, de lo que significa la salvación. Sigamos, hermano. Parece ser que en Guatemala tenemos un gobierno jezabélico y lo peor que la iglesia evangélica está participando directamente con ellos, llevándolo a sus iglesias. ¿Será esto parte de la apostasía? No, mire hermano, déjeme decirle una cosa. ¿Me puede repetir la pregunta? Ay, Señor. Miren, hermanos, yo entiendo que muchos no estén de acuerdo con la forma como se conduce un país. Pero tampoco podemos ignorar los esfuerzos que algunas personas dentro de los mismos gobiernos hacen por bendecir la nación. Entonces yo no me voy a constituir en un defensor ni en un atacante del gobierno porque esa no es mi función. La Biblia lo que dice es que yo tengo que orar por ellos. Entonces el problema es que muchos hermanos de muchas iglesias, por figurar o por obtener algunos beneficios, los quieren atraer a ellos, y eso no está bien. Eso sí puede ser una apostasía. Pero creo que nosotros debemos de orar por nuestras autoridades. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, que hay que orar por los que están en eminencia, para que podamos predicar el evangelio en un ambiente de paz, ¿verdad? Y lo terrible sería que nosotros participáramos y que tráiganselo para acá y aquí vamos a orar. Cuando viene el tiempo de las elecciones, un montón de gente se vuelve cristiana y llegan a las iglesias para que ore uno por ellos, ¿verdad? Y entonces así ganar votos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo en orar por nuestra nación y por las autoridades, mientras no aparezca el anticristo, porque por ese sí no oro yo. Es que ahí va a tener que cambiar eso, hermano, porque el anticristo va a ser una autoridad mundial. Y entonces, ¿cómo va a quedar ese pasaje, esos pasajes de la Biblia, de orar por las autoridades? Ahí tiene que cambiar el trato de Dios con la gente que se queda. Sigamos, hermano. Ya vamos a ir finalizando. A las 11 ya nos podemos ir todos tranquilos.
Hay una pregunta acá de No se me asuste. Oye, ya vamos a ir finalizando. Sí, hermano. Hay una pregunta de una persona que dice que fue enseñada en que apoyar a través de marchas es una forma de buscar la prosperidad del país, pero pregunta cuál es su punto de vista al respecto y si tiene algo de malo participar en estas marchas. Yo lo que veo es, hermano, es que, o hermana, no sé quién hizo la pregunta, pero yo lo que veo es que siempre hay gente detrás de todo esto manipulando, que son titiriteros, de los dos lados. De los dos lados, están ahí y tiran la piedra y esconden la mano, y todo el grueso de la gente va para hacer algo, y ellos están riendo en sus escritorios. Sí, está jugando bien nuestro ajedrez. Bueno, pues que ellos sean los caballos. Yo no voy a ser ni peón, ni alfil, ni caballo de ellos, ni quiero que mi gente lo sea. Mi gente tiene que ser un instrumento en las manos del Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿Verdad? Entonces, si usted viera todas las cosas feas que se mueven detrás de esos llamados movimientos, y hay gente sincera, yo no digo que no haya gente sincera, y precisamente los sinceros son los que están siendo manipulados. Y atrás hay gente ahí que está movilizando ahí, y que vayan, y que empujen, y que hagan esto, y lo que tienen son pleitos personales entre ellos. No, mejor no participemos de eso, mejor oremos. Miren cómo Dios nos contestó la oración cuando oramos por David Marrero. Miren cómo nos contestó el Señor. El muchacho está en su casa con sus hijitas, el hermano David Marrero está en una gran alegría allá en su país, y oramos. ¿Qué hicimos? Nos agarramos para Honduras a investigar dónde está y hacer una marcha. No pueden estar haciendo esto. Llegamos a donde teníamos que llegar. ¿Qué es más importante? Sigamos, hermano. Es el poder que nos dan. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí hay una pregunta relacionada precisamente en cuanto a incitar ovejas a participar en la política. ¿Puede ser esto considerado una apostasía? Miremos de la siguiente forma. Todas las personas tenemos un don y tenemos una vocación. Si usted tiene la vocación de servir en el Estado, enhorabuena. Yo voy a orar por usted y lo voy a bendecir. Pero no lo voy a empujar a que usted se lance a puestos de elección popular, porque entonces le estaría diciendo yo, te voy a apoyar y le voy a decir a los hermanos que voten por vos. Y eso no es correcto. Eso es un abuso de autoridad. Eso sería un abuso de autoridad. Pero si hay un hermano, que a mí me consta que es un hombre íntegro y que tiene esa vocación, pues yo voy a votar por él. Hay alguien que dice que él nunca vota porque no sé, no, yo sí voy a ir a votar por él y voy a decir, pues, me guste que gobierne un justo, aunque se va a ir a meter en el puro callejón, hermano. Pero alguien tiene que hacerlo también. Mire, oremos por nuestras autoridades, hermano. De veras, no los odiemos. Nosotros los cristianos no fuimos llamados a odiar. Oremos por ellos, que Dios les abra la mente, que sean liberados de los que tienen que ser liberados, que los demonios no les atrapen sus pensamientos, que guarden todo. Oremos por ellos, gimamos por ellos. Ya vimos cómo nos responde el Señor tan lindo, ¿verdad? Sí, hermano, ¿dónde van las? ¿El G12 será una forma de apostasía? Creo que sí. ¿Puede la mujer engendrar G12, en lo espiritual? Es igual, G12, fíjese que qué casualidad, que todas las cosas que empiezan G son de origen masónico. G8, G12, y la G es una identificación de los masones. Y el G12 es una cuestión que inició en la Iglesia Católica. Y bueno, yo creo que sí. Sigamos. ¿Puede una mujer engendrar en lo espiritual o solo el varón?
Engendrar en lo espiritual sí puede. Sigamos. Dice esta pregunta: en mi trabajo tengo un grupo de oración y doctrina y solo somos mujeres, ya que en la empresa no trabajan hombres. ¿Estaremos mal? No, de ninguna no manera, es es ningún que hombre. esos son otros 20 pesos. Estás en una actividad en donde estás haciendo luz, pero no estás haciendo un grupo fuera de la iglesia, fuera de tu trabajo y llevando ovejas. No, eso está bien, sigamos. Aquí hay una pregunta acerca de la cita, si se puede dar alguna cita acerca de las 7 danzas. Tal vez solo lo del tema que usted enseñó en el retiro, también ya se enseñó en la escuela dominical acá. Ok. Las 7 danzas se pueden abocar a los hermanos de escuela dominical para poder obtener el resumen. Gracias, hermano. Sí. Sigamos. Bueno, yo creo que terminamos. Solo hay varias, por lo menos 3 preguntas de hermanos acerca del discipulado, que quieren saber de los discipulados. Tal vez si se pudieran acercar acá al final, por favor, para atenderles adecuadamente. Muy bien. ¿Y esas que están ahí? Ya nos columpiémonos bien. Aquí hay una pregunta que va un poquito más enfocada al tema que se mencionó de las células. Dice, ¿me puede explicar cuando la Biblia dice que debemos ir a predicar el Evangelio a toda nación? ¿Cómo se puede hacer esto si no es por medio de células? No, pero hermano, mire, en primer lugar, yo no estoy diciendo que no se hagan células. Yo lo que estoy diciendo es que no se deben sustituir los discipulados por células de crecimiento numérico. Número 1, además, para ir a las naciones no necesariamente se va a ir con una visión celular. Uno puede ser enviado. Aquí hemos enviado a muchísima gente que van y están haciendo la obra de predicación con mucho éxito. Y yo creo que no está riñendo con lo que decimos, lo de las células y el ir por todo el mundo. ¿Alguna otra preguntita? Oramos y nos vamos y ya. Dice esto. ¿Ya cenaron? No. Pero lo dijeron con una alegría, como que los iba a invitar, ¿ah? Ok, sí, hermano. Dice, ¿será la teoría de la prosperidad algo que pueda conducir a la asamblea de los muertos? Sí, yo creo que sí. Sí, porque es no entender las cosas que se deben de entender, ¿verdad? Ok. ¿Estamos? Fíjese que yo no tengo ganas de irme. Pues nos tenemos que ir, ¿verdad? Pónganse de pie y déjenme orar. ¿Hay alguna otra pregunta, no? Los hermanos de la alabanza. ¿Por quién? Pero si tenemos un montón de pastoras. Digamos, Patti es pastora. Nosotros le enviamos. Ligia está pastoreando también junto con Jorge. Pero no, entre paréntesis, no es ella la cabeza, porque ellos son un matrimonio que están fluyendo igual que Patti. De la misma manera los hemos enviado. Pero eso no quiere decir que no hayan pastoras. Las hay, claro que sí. Cada quien va fluyendo de diferente manera. Ahora, apóstolas, sí, no, hombre. Bueno, oremos. Es que cada pregunta es un tema. ¿Te imaginas? ¿Sabían no sé cuántas preguntas? Hubieran sido 1000 temas ahí. Gracias por su interés, gracias por su recepción de la palabra. En el nombre de Jesús, déjeme bendecirle, y esta semana que empieza, que sea de mucho éxito espiritual, laboral, en su hogar, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por este pueblo tan hermoso. Te ruego que tú, Señor, no permitas en ningún momento que haya desvío de nadie, de ninguno de ellos, Señor. Permite que caminen en el camino correcto, que te agraden, que su visión sea esa, agradarte, amarte, servirte,
adorarte en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, que ahora que inicia una semana, tú bendigas sus labores, tú bendigas sus hogares, tú bendigas, Señor, la obra de sus manos en el nombre de Jesús. Haz que el trabajo de sus manos sea prosperado, Señor. Aquellas ideas que han venido a su mente en el nombre de Jesús, para ponerlas, para llevarlas a la práctica, funcionen adecuadamente. Te lo ruego, Señor, en nombre de Jesús. Yo te ruego que pongas ángeles acampando alrededor de ellos y de ellas para protegerles en el nombre de Jesús. Protege sus vidas, protege sus simientes, sus hijos. Señor, esos 3 círculos que tenía Job, el individual, el familiar y el material, sean puestos sobre esta congregación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Cantemos un himno. Si los hermanos que han tenido problema para integrarse a un discipulado se pueden acercar aquí con nosotros, les voy a rogar, hermanos, los hermanos que han tenido problemas de integrarse a un discipulado, por favor de acercarse a este lugar. Te damos gracias, Señor, por esa semilla que has dejado esta noche en nuestro corazón, Señor. Yo bendigo cada corazón dispuesto a recibirla para su crecimiento personal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendigo a tu pueblo, el cual inicia una nueva semana, Señor, como solo tú sabes hacerlos. Bendícelos, prospéralos, mientras que ellos guardan su corazón íntegro para ti, oh Dios eterno. Los bendigo para que su pie se mantenga firme en ti, oh Señor, prosiguiendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Te pedimos por estas peticiones de oración, Señor, las cuales llegan al trono de la gracia, de donde emanará tu poder para sanidad, eterno Dios. Amén, Señor. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presentó La bella palabra infalible con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt.
Gracias por su sintonía.